Bien. Nosotros hasta ahora dimos toda la parte concerniente a fuerzas concurrentes, ¿sí? Todo lo que era cálculo de resultante y condiciones de equilibrio de sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Pasamos ahora a trabajar con el cálculo de resultante y con las condiciones de equilibrio de sistema de fuerzas, por ejemplo, paralelas. Pero en el capítulo 4 vamos a ver fuerzas paralelas. Para eso, en este capítulo número 3, vamos a ver un concepto muy importante para el cálculo estructural, que es el concepto de momento de una fuerza, ¿sí? Entonces, esto que vamos a ver ahora es un poco, va a quedar a lo mejor un poquito en el aire porque no se va a entender bien qué aplicación tiene, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos profundizando y viendo las siguientes unidades. Por eso vamos a dar un concepto que a lo mejor resulte abstracto. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Nosotros decimos que si aplicamos una fuerza en el centro de gravedad de un cuerpo, como en el caso de la figura A, en esta figura A, yo le aplico una fuerza F en un punto que es su centro de gravedad, ¿sí? Lo que provoca esa fuerza, ese cuerpo, es un movimiento de traslación. El cuerpo se va a trasladar en dirección y sentido de la fuerza F, ¿sí? Si F es la resultante, la fuerza neta, lo que decimos es que por la segunda ley de Newton, ese cuerpo va a adquirir una aceleración y esa aceleración es directamente proporcional a esa fuerza neta o resultante e inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo. Y la dirección y sentido de la aceleración va a ser la dirección y sentido de esa fuerza neta. Por lo tanto, este cuerpo que nosotros tenemos acá se va a mover en este sentido, ¿sí? En la misma dirección y sentido que esa fuerza, ¿sí? Bien, pero eso es si la fuerza yo la aplico en el centro de gravedad, ¿sí? Pero si no la aplico en el centro de gravedad, la fuerza, la aplico en este otro punto, acá, ahí, en ese punto, donde no es el centro de gravedad, está a una distancia D. La distancia de ese punto es D con respecto al centro de gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede al cuerpo? Esa fuerza no solamente le va a producir al cuerpo un movimiento de traslación, sino que también le va a producir al cuerpo un movimiento de rotación. El cuerpo va a rotar alrededor del centro de gravedad. Es lo que muchas veces uno conoce en el fútbol. Aprovechemos que son varones, que van a entender muy bien el concepto del fútbol, que cuando nosotros aplicamos una fuerza en el centro de gravedad, le aplicamos de puntín, decimos, aplicamos una fuerza de puntín, sería aplicar una fuerza en el centro de la pelota. La pelota sale con un movimiento lineal. Si la pelota le aplico una fuerza en un punto exterior, no le pego en el centro, sino que le pego en un punto, le pego de chanfle, como se dice, y en la pelota sigue un movimiento de traslación y rotación, ¿sí? Es que lo que decimos pegarle con comba, ¿sí? Y que sigue ese movimiento que cuando yo, si pongo una cámara lenta, veo como la pelota, además de trasladarse, sufre una rotación, ¿sí? Bien, eso es debido a la aplicación de una fuerza en un punto que no es su centro de gravedad. Bien, entonces aquí estamos asociando que una fuerza F puede provocar traslación si se aplica en el centro y puede provocar rototraslación si no se aplica en el centro. Entonces aquí estamos viendo el efecto de la aplicación de la fuerza en el cuerpo, que no es siempre el mismo, que en un caso provoca un movimiento y en otro caso provoca otro. Bueno, eso está asociado con el concepto de momento de una fuerza, ¿sí? Una fuerza puede producir un momento. ¿Cuándo va a producir un momento una fuerza? Cuando haya una fuerza y una distancia que le llamamos brazo de palanca, ¿sí?
Otro ejemplo sería, si yo miro de arriba, una puerta. Si esta es la puerta y esta es la bisagra de la puerta, vista de arriba, ¿sí? Y la puerta tiene una manija, así. ¿Por qué la manija está puesta en ese punto y no está puesta en el medio de la puerta? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque si yo tengo que abrir esa puerta, vamos a cambiar de color, yo tengo que abrir la puerta, le aplico una fuerza. Y no es lo mismo que yo la fuerza la aplique ahí, que la aplique ahí, o que la aplique en la bisagra. Si yo quiero abrir la puerta empujando la bisagra, ¿la puerta va a girar? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo empujo la puerta de acuerdo a esta fuerza, a esta, la fuerza, ¿la puerta va a girar? No. No va a girar, ¿no es cierto? Yo empujo la bisagra, no gira. Es lo mismo que la fuerza la aplique acá, que la aplique acá, la misma fuerza. Es lo mismo que la aplique en el medio de la puerta que en el extremo de la puerta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo gira más fácil la puerta? ¿Cómo abro más fácil la puerta? ¿Empujando en el caso de la izquierda o la derecha? ¿La que está en el centro de la puerta o la que está en la manija? ¿Cómo resulta más fácil hacer girar la puerta? A ver, digan, contesten lo que les parece, no importa si no está bien. Pero lo vamos a tratar de encontrar una respuesta. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué les parece a ustedes? Dice a la monje que si le aplicamos la fuerza en el medio va a necesitar más fuerza de la que tiene el extremo. Perfecto, perfecto. Bien, exactamente, exactamente. La misma fuerza aplicada en el medio provoca menos rotación que la misma fuerza aplicada en el extremo. ¿Qué cambia entre el medio y el extremo? La distancia de. La distancia de. ¿Qué quiere decir? Que para provocar un mucho giro a un cuerpo, no alcanza con aplicar una fuerza, porque la fuerza le puedo aplicar una fuerza y no provocar giro. El momento está relacionado con la fuerza y con la distancia donde se aplica la fuerza, con lo que nosotros llamamos brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, una fuerza pequeña, pero aplicada en el extremo de la puerta, hace girar a la puerta. Una fuerza grande en la bisagra no la hace girar. Depende de la magnitud de la fuerza y depende de la distancia de la fuerza. O sea que el momento de una fuerza es directamente proporcional al módulo de la fuerza y a la distancia, al brazo de palanca que se encuentra la puerta con respecto al eje de rotación. Mucha fuerza, mucho momento. Mucho brazo de palanca, mucho momento. ¿Sí? Fuerza cero, no hay momento. Brazo de palanca cero, no hay momento. Tiene que haber los dos para que haya un momento y para que haya una rotación del cuerpo. ¿Se entiende este concepto? Bien, bien. Entonces, si yo, imagínense que toman la bicicleta y la dan vuelta y la ponen el asiento en el piso. Y yo empujo el eje de la bicicleta, la rueda no gira. Si yo empujo a la bicicleta desde el punto, desde la cubierta, la bicicleta gira, la rueda de la bicicleta gira en sentido horario. ¿Sí? Este efecto físico de provocarle una fuerza a un cuerpo y hacer que el cuerpo sufra, que el cuerpo se le produzca al cuerpo un movimiento de rotación, se lo conoce como momento dinámico de una fuerza. Momento dinámico que significa el efecto de giro mecánico. O sea, esto es un momento dinámico. ¿Por qué digo que es dinámico? Porque provoca la rotación. Y porque después vamos a ver que hay otro concepto que es momento estático.
Momento dinámico y momento estático. Este está relacionado con el momento estático. ¿Sí? Bien. Muy bien. Veamos. Fíjense lo que sucede en este caso. Vamos ahora a ver el momento estático. Dijimos que el momento dinámico es cuando yo abro la puerta. Le explico una fuerza a la puerta y la fuerza gira. Ese es un momento dinámico, ¿sí? Hay un giro de la puerta. Ahora fíjense este ejemplo. Tenemos en la figura A 2 caballetes, un tablón, apoyado el tablón sobre 2 caballetes, ¿sí? Bien. En la figura B se subió una persona en el medio del caballete. Hay una persona parada en el medio del tablón, perdón. En el medio del tablón hay un peso, P. Vamos a suponer que el peso es una persona. Evidentemente, para que la persona no se caiga y no gire, no se mueva el tablón, cada caballete va a ejercer una fuerza, que en este caso, como la persona está en el medio, la fuerza que va a ejercer cada caballete va a ser la mitad del peso. P sobre 2 y P sobre 2. Entonces esto constituye un sistema en equilibrio, ¿sí? Una fuerza de P para abajo, dos fuerzas de P sobre 2 para arriba. Vamos a suponer lo que es en kilogramos fuerza. 80 kilogramos fuerza para abajo y 2 de 40 para arriba. Si yo me fijo, la resultante es 0. Bien. ¿Esa fuerza P provoca un giro dinámico al tablón? No. Porque el tablón se mueve, el tablón se deforma, ¿sí? El tablón se deforma. ¿Qué quiere decir que se deforma el tablón? Que al tablón le va a pasar algo así. Estoy exagerando. Se deforma, ¿sí? Se flexiona el tablón. Pero si el tablón tiene la suficiente resistencia, va a pasar algo que se llama deformaciones elásticas. ¿Qué quiere decir? Se deforma elásticamente. Cuando la persona se baja, recupera su... recupera su posición original, ¿sí? Entonces se flexiona hasta un determinado valor y vuelve, ¿sí? Bien, alguien tiene el micrófono abierto y no sé qué está diciendo. Muy bien. ¿Qué pasa si se rompe el caballete B? ¿Qué pasa si se rompe el B? Si se rompe el caballete B, se produce el fenómeno de giro, ¿sí? La fuerza P hace girar al tablón sobre A, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento de esta fuerza? El momento dinámico que produce la fuerza es la fuerza P, acá lo tienen, la fuerza P, por la distancia, que es la mitad de la distancia. Eso es lo que provoca el momento dinámico. Bien, ahora bien, si no se rompe el caballete, ¿sí? Si el caballete no se rompe, el B no se rompe, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber una fuerza P sobre 2 para arriba y una fuerza P para abajo. Entonces, cuando yo haga el momento en A, voy a tener P, fíjense acá abajo, P por la distancia de P sobre A, por L sobre 2. Y voy a tener la fuerza para arriba, que esta, P sobre 2, por la longitud del tablón, por L. Y eso va a estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, esa fuerza P está provocando al cuerpo un momento estático, ¿sí? Está intentando producir un giro dinámico, pero otra fuerza no se lo permite. Entonces, nuestras estructuras van a estar todo el tiempo sometidas a momentos estáticos, pero como nuestra estructura está en el equilibrio, van a estar equilibrados por otro momento estático y no va a haber giro, ¿sí? Siempre y cuando no pase que se produzca la rotura, ¿sí? Bien, el efecto considerado es lo que denominamos momento estático de una fuerza, que podemos definir conceptualmente como la capacidad latente de una fuerza de producir un giro a un cuerpo si se modifican las condiciones de equilibrio del mismo. Si se modifican las condiciones de equilibrio, quiere decir que
el caballete se saliera, el caballete B se saliera, se rompiera, ¿sí? Bien, eso generaría entonces el desequilibrio y por lo tanto el momento dinámico. Si no se desequilibra, estamos en presencia de un momento estático. Y conceptualmente, el momento de una fuerza, el momento estático, es la fuerza, el módulo de la fuerza, por la distancia, por el brazo de palanca. Bien, entonces, miren cómo lo vamos a escribir. Nosotros vamos a escribirlo de esta manera. El momento de la fuerza F con respecto al punto C, vamos a dibujar acá, tenemos una fuerza F así, y tenemos un punto C acá. Ahí tengo un punto C. Este es el punto C, esta es la fuerza F. Bien, ¿cuánto vale el momento de la fuerza F con respecto al punto C? Bueno, vale igual a la fuerza, al módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza sería este. El módulo de la fuerza nosotros sabemos que puede valer 2 newton, 2 toneladas, 2 kilogramos fuerza. Los ingleses le ponen libras. Bien, el módulo de la fuerza. Cuando uno dice el módulo de la fuerza, se está refiriendo a un número siempre positivo. El módulo de la fuerza, por más que la fuerza va para abajo, no tiene un módulo negativo. La fuerza tiene un módulo de 10 newton, para arriba o para abajo, pero el módulo es 10 newton. Multiplicado por una distancia, que es esta que está acá, que se mide así. Perdón. Una distancia, ahí, que la vamos a medir así. Perdón, me volví a equivocar. Vamos a hacer más finito. Ahí. Esta sería la distancia. Esa distancia. ¿Sí? Esa distancia es esta distancia que está acá. Que se lee distancia de la fuerza F al punto C. Y al punto C lo llamamos centro de momentos. Bien, entonces, el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual al módulo de la fuerza por la distancia siempre positiva entre la fuerza y el punto, siempre positiva la distancia, y esa distancia se mide perpendicular entre la fuerza y el punto. Porque yo podría pensar que la distancia también puede ser esta. La distancia puede ser esta. La distancia puede ser esta. La distancia puede ser hasta el medio de la fuerza. ¿Qué distancia voy a tomar? No. La distancia que voy a tomar yo va a ser la distancia medida perpendicularmente entre la fuerza y el punto. Esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. Esa es la única distancia que nosotros vamos a tomar. A ver si se entiende este concepto. Yo tengo una fuerza, una dirección así. Una dirección así. Y en esa dirección tengo una fuerza actuando así. Ahí, la voy a hacer más gruesa. Ahí. En esa dirección actúa una fuerza ahí. Y el punto C está acá. Ahí. ¿Cómo determinarían la distancia de esa fuerza a este punto C? A este punto C. ¿Cómo lo hacen? Trazando por este punto, por el punto C, trazando una perpendicular, ahí tendría que medir 90 grados, ahí está, 90 grados. Esa distancia celeste es la distancia de la fuerza al punto. Fíjense que no coincide con la fuerza, sino que es la distancia medida perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Este ángulo acá, ¿cuánto tiene que ser? 90 grados sexagesimales. Ese ángulo es 90 grados. Y esta es la distancia, la que está señalada ahí. Bien, entonces, sabemos cómo calculamos el momento. Se lee momento de la fuerza F
con respecto al punto centro de momento C igual a la fuerza F, al módulo de la fuerza F, por la distancia de la fuerza al centro de momentos. La distancia se mide perpendicularmente entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Bien, bien. Dicho esto, veamos qué unidad tiene el momento. Bueno, la unidad de momento es muy fácil. ¿Por qué? Porque es fuerza por distancia. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton, en el sistema MKS. ¿En qué se mide la distancia? En metros. Entonces, ¿en qué unidades tenemos? ¿Cuál es la unidad de momento? Newton por metros. Newton por metro es la unidad de momento de una fuerza. Bien. Cuidado. Newton por metro no es Joule. Joule es unidad de trabajo, es otra cosa. Joule es Newton por metro, pero es para trabajo, no para momento. Momento se dice Newton por metro y queda así, no tiene ningún nombre. ¿Sí? Newton mayúscula porque es un apellido, metro minúscula porque no es un apellido. Bien, esa es la unidad del momento en el sistema MKS o internacional. En el viejo sistema técnico, la fuerza se medía en kilogramos fuerza y la distancia se mide en metros. Por lo tanto, el momento es kilogramos fuerza por metro. Y kilogramos fuerza, recuerden que lo pueden escribir así o lo pueden escribir con una flechita acá arriba, así. ¿Sí? Kilogramos fuerza. Y el kilogramo fuerza por metro, nosotros lo llamamos, se lo llama, kilográmetro. Kilográmetro. ¿Qué es kilográmetro? Kilogramo fuerza por metro. Para no hacerlo tan largo, lo decimos kilográmetros. También, en el sistema técnico, muchas veces, en las construcciones donde las cargas son importantes, trabajar con kilogramo fuerza nos da un número muy grande y trabajamos con toneladas. ¿Qué es una tonelada? 1000 kilogramos fuerza. Bien, entonces lo que hacemos es trabajar con tonelada por metro. Tonelada por metro. ¿Cómo le llamamos? Tonelámetro. Tonelada por metro, tonelámetro. Kilogramo fuerza por metro, kilográmetro. Esa es la unidad de momento. ¿Sí? El momento puede ser nulo. ¿Cuándo era nulo el momento? En la puerta. ¿Qué tenía que pasar para que el momento sea nulo? ¿Dónde tenía que estar aplicada la fuerza para que no hubiera momento? En la puerta. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Cómo era? ¿En el centro? En la bisagra, ¿no es cierto? Si yo le aplico la fuerza en la bisagra, lo que pasaba era que no había brazo de palanca. Entonces eso significaba que no había brazo de palanca, al no haber distancia cero por fuerza, momento cero. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando no hay fuerza o cuando no hay distancia, el momento es cero. De lo contrario, el momento es distinto de cero y hay un giro. ¿Qué sucede con el giro? El momento, yo siempre dije que la fuerza es positiva y la distancia es positiva. El momento es positivo. Pero el momento, la fuerza puede hacer que gire el cuerpo en sentido horario o sentido antihorario. Si yo tengo, por ejemplo, las viejas puertas de los bancos, no sé si alguno conoce el Banco de Santa Fe o Nación que está por la peatonal, que tenían esas puertas giratorias, así, donde vos entrabas a la puerta y con la mano empujabas para allá a la puerta, entonces la puerta giraba en sentido horario. ¿Sí? Si vos venías y empujabas así, la fuerza hacía girar en sentido antihorario a la puerta. O sea, yo me encuentro con la puerta en reposo y si empujo para allá, gira en sentido horario. Si empujo para acá, gira en sentido antihorario. La rueda de la bicicleta, ¿la empujo en sentido horario o la empujo en sentido antihorario? ¿Sí? Yo tengo la rueda de bicicleta así,
Si yo la fuerza la aplico así, ¿cómo gira la rueda? Que si la aplico así. Una la hace girar en sentido horario, la de la izquierda la hace girar en sentido horario a la rueda, y la de la derecha la hace girar en sentido antihorario. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que tenemos momentos de giro horario y momentos de giro antihorario. Bien, entonces cuando yo vengo al banco y quiero entrar, si yo empujo así y alguien empuja así, perdón, voy a hacerlo así, y alguien empuja así, las dos fuerzas, ¿cómo están empujando? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Qué les parece? Esas dos fuerzas, ¿cómo hacen girar la compuerta esa? ¿Horario o antihorario? En sentido horario. En sentido horario, bien. Por lo tanto, los efectos que tendrían esa fuerza yo los sumaría. Ahora, si yo viene alguien y le aplico una fuerza chiquita acá, ¿qué pasa? ¿Se sumaría el efecto que está provocando esa fuerza? ¿O estaría opuesto a la otra? ¿Esa cómo gira? En sentido antihorario. ¿Y la otra cómo giraba? En sentido horario. O sea, una gira horario y otra gira antihorario. ¿Qué hacemos entonces? No podemos sumar las dos, porque una está oponiéndose a la otra. Por lo tanto, tenemos que hacer algo que es una convención. ¿Qué es una convención? ¿Qué es una convención? Tomar un criterio, una convención es ponernos de acuerdo con un criterio, diciendo que nosotros, que la asignatura que tomamos, que si el cuerpo, la fuerza está haciendo girar al cuerpo en sentido horario, voy a tomar que el momento sea positivo. Pero no quiere decir que un momento es positivo porque es horario. Es una convención que hacemos para poder establecer un resultado final. Entonces yo podría tomarlo al revés y estaría perfectamente bien, pero nos ponemos de acuerdo nosotros. Es como cuando digo, el eje X positivo para la derecha. Bien, nos ponemos de acuerdo con que el eje X es positivo para la derecha. Pero si yo quisiera ponerlo para la izquierda, podría trabajarlo todo de esa manera. Bien. O cuando digo el semáforo en verde es para pasar. Bueno, porque alguien estableció esa convención, que el verde es pasar y el rojo es parar, no se puede pasar. ¿Sí? Alguien estableció esa convención, todos conocemos la convención y todos deberíamos hacerle caso. Bueno, lo mismo sucede acá. En este caso, cada vez que la fuerza provoque un giro horario, voy a poner que el momento es positivo. Cada vez que la fuerza provoque un giro antihorario, vamos a decir que el momento lo voy a estar restando, que es negativo. Fíjense, acá tengo el punto acá y la fuerza está acá. ¿Cómo hace girar el cuerpo esto? En sentido horario. En cambio, si el punto C está acá, el punto C está acá y la fuerza está acá, ¿cómo lo hace girar a este cuerpo? En sentido antihorario. Entonces, el de la izquierda es un momento que lo voy a tomar positivo y el de la derecha lo voy a tomar negativo. Bien, ¿pregunta? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Veamos ahora el teorema de Varignón. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Varignón? Bueno, para hablar del teorema de Varignón, veamos la definición de resultante que dimos al principio del curso. Nosotros al principio del curso dijimos que la resultante era una única fuerza que producía el mismo efecto físico que las componentes. O sea que la resultante provoca lo mismo que todo el sistema. ¿Bien? O sea que si había 5 fuerzas y esas 5 fuerzas hacían que el cuerpo se moviera con una aceleración de 2 metros sobre el segundo al cuadrado, la resultante, una única fuerza que reemplaza esas 5 fuerzas, que provoca la misma aceleración de 2 metros sobre el segundo al cuadrado. Bien. Lo mismo sucede con el momento. Varignón establece exactamente lo mismo.
Incluso él lo demuestra, ¿sí? Si ustedes van a la página y al apunte, van a encontrar cómo demostró Varignon este enunciado. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Que calcular el momento de la resultante con respecto a un punto cualquiera del plano, el momento de la resultante con respecto a un punto cualquiera del plano, es igual que calcular el momento de las fuerzas y sumarlo. O sea que si yo quiero calcular el momento de la resultante, no hace falta que calcule el momento de cada fuerza con respecto a ese punto, sino es más fácil calcular, sumar todas las fuerzas, obtener la resultante y calcular un solo momento, el momento de la resultante. El momento, dice así, miren, lo voy a leer de lo que dice acá. El momento de la resultante de un sistema de fuerzas coplanares, que están todas en el mismo plano, respecto a un punto cualquiera del plano, es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes respecto del mismo punto. Yo te dice esto, Varignon. Si yo tengo F1, F2, F3 y F4, y tengo que la resultante es esta azul, y tengo un punto acá, un punto C, ese punto, sacar el momento de F1, sacar el momento de F2, el momento de F3 y el momento de F4 con respecto a C, va a ser lo mismo que calcular R, la que está en azul, y calcular el momento de R con respecto a C. Entonces, ¿qué me conviene hacer? No me conviene hacer los momentos parciales, me conviene hacer directamente el momento de la resultante. ¿Sí? Porque la resultante va a producir el mismo giro que las componentes de acuerdo a la definición que habíamos dado. La expresión matemática de este teorema queda de esta manera. El momento de la resultante con respecto al punto C se lee así. El momento de la resultante con respecto a C es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes de las fuerzas con respecto al punto C. No importa si son fuerzas concurrentes, paralelas, cuplas, cualesquiera. Cualquier sea el sistema de fuerzas, siempre se cumple el teorema de Varignon. Siempre se cumple lo expresado por el físico Varignon. ¿Sí? Y este momento y esto nos permite solucionar un montón de problemas de forma mucho más sencilla. ¿Sí? Tiene varias aplicaciones este teorema. Bien, la primera aplicación es que si a mí me dan una fuerza F, me dan una fuerza F así, esta fuerza F acá, y me dan un punto C, yo podría calcular el momento de la fuerza con respecto al punto C con las consideraciones conocidas hasta ahora. ¿Sí? ¿Cuáles son? Determinar la distancia, ¿sí? Fíjense en este dibujo, vuelvo a lo hice más grande. La fuerza, acá está la fuerza y acá está el punto, determinaría yo la distancia de la fuerza al punto, que es esta. Tendría que determinar esta distancia acá, esta distancia, que es la distancia que hay perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Bueno, para calcular esa distancia tengo que calcular gamma, alfa, este otro ángulo, saber que este es igual que este, calcular la distancia a este, hacer todo esto que está acá. Todo este pasaje matemático para sacar cuánto vale esta distancia, que es h seno de alfa. ¿Sí? Pero tengo que calcular alfa, sabiendo que alfa más gamma más 360 menos 20 es 90. Bueno, tengo que hacer toda una serie de pasos. Muy bien. ¿Qué me conviene? No hacer eso, porque es muy rebuscado, es mucho trabajo. Me conviene hacer el teorema de Varignon. ¿En qué consiste el teorema de Varignon? En reemplazar a la fuerza F, reemplazarla por sus componentes X e Y. Entonces, vector F, va a ser la suma de fx más fi. ¿Sí?
Eso, F es la resultante de Fx y Fi. ¿Sí? Si yo sumo Fx y Fi me da F. En realidad yo no tenía Fx y Fi, tenía F. Y lo que calculé fue sus componentes. Pero hacer el momento de F es lo mismo que hacer el momento de Fx y de Fi. Entonces digo, bueno, en lugar de hacer el momento de F, voy a hacer el momento de Fx y Fi. ¿Y cuánto vale Fx y Fi? Fíjense, Fx es F por el coseno y Fi es F por el seno de beta, que yo ya lo tengo. Entonces ya calculé Fx y Fi, ya lo tengo. Y ahora lo que digo es aplico Varignón. ¿Qué dice Varignón? Que el momento de la resultante es la suma de los momentos de las componentes. En este caso es F1x y F1y. Entonces, ¿qué digo? Que calculo el momento de Fx y de Fi. Ahí. ¿Cuál es la distancia de Fx? Esta. IA. Esa es la distancia. ¿Cuál es la distancia de Fi? Y es esta. ¿Por qué son fáciles la distancia? Porque Fx y Fi, son fuerzas que se encuentran horizontales o verticales. Su dirección y sentido es horizontal o vertical. Su dirección es horizontal o vertical. Entonces, a una fuerza horizontal, a un punto, la distancia es una vertical. Y es fácil sacar una distancia vertical. Lo difícil es sacar distancias inclinadas, como hicimos antes. Y si la fuerza de Fi es vertical y la distancia es horizontal. Entonces, esa es la primera aplicación del teorema de Varignón. ¿Sí? Veamos ahora un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Calcular el momento de F1 respecto al origen de coordenadas. Bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Me dice que F1 vale 100 newton y beta 1, 0. Y que lo quiero calcular con respecto al punto origen de coordenadas, pero que la fuerza está aplicada en menos 1, 3. Entonces dibujo. ¿Sí? La fuerza está en menos 1, 3. Menos 1, 3 sería este punto que está acá. Ahí está la fuerza. Menos 1, 3. Yo la dibujé así, podría haberla dibujado si quería. Si a ustedes les resulta más fácil, ustedes la fuerza la podrían haber dibujado ahí. Ahí, empezando en ese punto. Es lo mismo. ¿Bien? Es lo mismo dibujarla ahí o un poquito más para allá. Bueno, ¿cómo calculo el momento de F con respecto a este punto? Con respecto al punto ahí, al origen de coordenadas. ¿Qué distancia está la fuerza del origen de coordenadas? ¿A cuánto está la fuerza? ¿Qué distancia está la fuerza del origen de coordenadas? De 0 a 0. ¿Qué les parece? ¿A cuánto está? A ver, ¿sería esta distancia que yo marco así? ¿Sería esta distancia? No sé si alguien me está escribiendo algo en el chat, no lo estoy viendo. ¿Sería esa distancia? Bien. ¿Sería así o no esa distancia que marqué yo ahí? La distancia de la fuerza al punto. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué digo que sí? Porque la fuerza ¿cómo es? Horizontal. ¿La distancia cómo es? Perpendicular. Una perpendicular a una horizontal. ¿Cómo es? Vertical, ¿no es cierto? Entonces la distancia es la distancia vertical. Como la fuerza está en 3, ven que están en menos 1, 3, está acá 3, la distancia es 3. Pregunto, ¿cómo gira esa fuerza con respecto al origen de coordenadas? ¿Gira en sentido horario o gira en sentido antihorario? A ver qué me ponen acá. Horario, bien. Horario, sí. Horario, ¿por qué? Porque fíjense, ¿cómo es elegir horario? Así. Esto gira así. ¿Cómo gira? Eso, ¿como la aguja del reloj o no? Sí, como la aguja del reloj. ¿Cuánto vale el momento entonces?
¿Cuánto vale el momento de esa fuerza con respecto al origen de coordenadas? Repasemos. El momento era la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza en este caso? ¿300? 300. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿300 qué? ¿La fuerza en qué la medí? En newton. ¿Y la distancia? En metros. Entonces 300 newton por metros. Fíjense, yo pongo momento de F1 con respecto al origen, 300 por 3, 300 newton por metro. Bien. Con respecto al punto C, vamos a borrar todo lo que hicimos acá. El punto C es 0,3. Entonces el punto C estaría acá. 0,3. Ahí. 0x, 3y. ¿Cuánto es el momento de esa fuerza con respecto a ese punto 0,3? ¿Qué distancia está la fuerza del punto 0,3? ¿Cuánto les parece? 3, ¿Cuánto? 3 metros. La fuerza 3 pasa... A ver, si yo estoy parado en la puerta de la calle de la escuela, en la calle Corrientes, en la vereda de la calle Corrientes, ¿sí? ¿A cuánto estoy de la calle Corrientes? Si estoy en la calle Corrientes, ¿a cuánto estoy de la calle Corrientes? A nada, a 0. ¿Sí? Entonces, yo estoy en la calle Corrientes, de la calle Corrientes estoy a 0. De Oroño estoy a 6, 7 cuadras, 8, 9, no sé. Tendría que contar las cuadras, pero de Corrientes estoy a 0. La fuerza es esta roja que está acá. Y el punto es ese que está ahí. ¿A cuánto está esa fuerza de ese punto? ¿Está a 3 metros la fuerza del punto? ¿O está a 0 distancia del punto? ¿Qué les parece? ¿No sería el caso como que estoy empujando la puerta desde la bisagra, por lo tanto la distancia es 0? ¿Sí o no? Bien, 0. Perfecto. Entonces el momento es 0 porque la distancia es 0. Es 100 por 0. La fuerza es 100, pero multiplicado por 0 me da 0. Para terminar, el punto 0,5. El punto 0,5 lo vamos a marcar por acá. El punto 0,5, vamos a borrar esto. El punto 0,5 está ahí. Ahí. Y ese punto es 5. ¿Sí? Ese punto ahí es 5. ¿Cuánto vale el momento de la fuerza F con respecto a ese punto? Bien. 2. ¿La distancia cuántos metros son? 2 metros, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento si la distancia vale 2 metros? ¿Y cómo gira? ¿Gira en sentido horario o gira en sentido antihorario? Antihorario, bien. Entonces, el momento es 100 newton por 2 metros, pero antihorario. ¿Y si antihorario le ponía más o le ponía menos? ¿Qué habíamos convenido nosotros? ¿Que antihorario qué le poníamos? Menos.
Entonces me queda menos 200 newton por metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma fuerza, la fuerza F en este caso, esta fuerza, esa fuerza, puede provocar un momento positivo, puede provocar un momento positivo, un momento nulo o un momento negativo. ¿De qué depende que el momento sea nulo, sea positivo o sea negativo? Depende del punto que estoy tomando. Depende del centro de momentos. Depende de C, depende del origen de coordenadas, depende del punto D. Del punto que estoy tomando depende que el momento sea positivo, horario, en realidad que sea horario y lo considere positivo, antihorario y lo considere negativo, o nula distancia sería un momento nulo. ¿Sí? De eso depende el momento que sea horario, del punto depende cuánto va a valer el momento y si va a ser horario o va a ser antihorario.